7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos. Saludamos, como lo habíamos indicado, con el legislador de la bancada de Pachacutic, Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta Pereira? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Antes de pedirle su criterio sobre el proceso que va a enfrentar hoy su ex coidearia o su compañera de bancada, la señora Guadalupe Llori, quisiera su opinión respecto a este suceso que ha ocurrido en las últimas horas. Un juez acepta una acción de protección pedida por un ciudadano y dispone la suspensión de los efectos de destitución de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La acción judicial se resuelve a 2 días de la convocatoria realizada por el presidente de la Asamblea Nacional para posicionar a los nuevos consejeros. Se trata de un juez de la Concordia. Para este día también está prevista una audiencia por una medida similar, un recurso judicial similar solicitado por uno de los asambleístas, me parece apellido Varela. Así es que es una nueva injerencia en las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional o qué es lo que está ocurriendo. ¿La Asamblea también puede hacer lo mismo frente a una sentencia judicial? ¿Cuál es su criterio, asambleísta Pereira? Buenos días, bienvenido. Estimada Licenia, qué gusto, buenos días. Estimado Alexis, también qué gusto saludarlos. Un saludo para usted, para la pública audiencia, un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha esta hora. A ver, ustedes me conocen muy bien y yo debo ser absolutamente franco en este tema. Este país se está acostumbrando a ver cómo individuos que están cuestionados, no por una persona ni por dos, sino por el país, individuos que le han hecho daño al país, van y buscan en las alcantarillas más apestosas que tiene el Consejo de la Judicatura y se encuentran por ahí un juez que vive en esas alcantarillas. Lo sacan, les otorgan medidas cautelares, les otorgan acciones de protección y con eso vienen contentos a sonreír como que nada ha pasado, a decirle, miren muchachos, ahora ya no me pueden tocar. Se equivocan, discúlpenme la expresión, pero se equivocan. ¿Sí? En este momento creo que la Asamblea tiene que tomar una posición digna. Voy a referirme a la acción, al menos a las medidas cautelares, porque aparentemente serían medidas cautelares que han sido aceptadas, y estas medidas cautelares desde mi punto de vista se vuelven inejecutables, porque yo he leído la sentencia, me he dado el tiempo de leerla, y lo que dice es que se refiere a una sesión que el presidente de la Asamblea prevé convocar. Parece que el juez no se ha enterado, supongo que usted sigue embarrado de donde salió, ¿sí? Entonces no se ha enterado que ya pasó pues la sesión. No es que se prevé convocar, la sesión ya se convocó, ya en este momento ya está ejecutada la decisión de la Asamblea Nacional, ya no tiene nada que hacer aquí. Pero más allá de eso, es una sentencia que creo que se la entregaron con copia y pega en 4 partes, viniendo de 4 cabezas distintas, ¿sí? Y la han pegado y han hecho ahí un Frankenstein, porque también en alguna parte de esta sentencia dice, por ejemplo, que se suspende los efectos de la decisión, es decir, de la decisión habla de la reunión que prevé convocar y en otra parte habla en cambio de la decisión que ha tomado la Asamblea. O sea, suspende los efectos de una reunión que prevé tomar y que se prevé decidir. O sea, el juez es brujo, sabe lo que se va a decidir en esa sesión. Entonces, lo que dice el juez ahí, y este es otro error que comete, es que los efectos durarán hasta que se le entregue la información, porque requiere una información, quiere saber el expediente, quiere saber por qué estamos acusando la Asamblea, por qué está sustanciando este proceso, a los 4 exintegrantes, y que sí lo contó sus palabras, exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Así que, desde mi punto de vista, si usted quiere convertir en ejecutable una sentencia que no es ejecutable, tendríamos que entregarle la documentación y, señores, hemos cumplido con esa medida cautelar. Si ahí hay 2 salidas, la una declarar inejecutable, la otra cumplir entregando la documentación y continuar el proceso pues con la posesión de los nuevos vocales, de los nuevos consejeros. Pero él dice que ha notificado incluso al Procurador General del Estado, el nuevo Procurador, que también no está exento de polémica, pero ¿se va a poder a través de la Asamblea Nacional posicionar a los nuevos vocales con esta medida, con esta disposición judicial? Por supuesto, no estamos impedidos de aquello, 1. 2, no sería la primera vez que le mandemos un mensaje a la justicia diciéndole que no se entrometa donde no se debe entrometer. Sigan metidos en sus alcantarillas, sigan nadando en medio de la inmundicia en la que nadan y no vengan a molestar a la Asamblea Nacional,
que de una u otra manera tratamos de hacer un trabajo a pesar de todas estas dificultades que nos quieren poner como zancadillas, y nosotros vamos a seguir adelante. Lo hicimos ya, recuerden ustedes, ya lo hicimos una vez con el caso Guadalupe Llori, que también vinieron aquí con medidas cautelares. Miren, no nos pueden tocar, somos los niños buenos, ustedes son los chicos feos, los chicos malos. Y dijimos, arrópese con su sentencia, porque nosotros tenemos que seguir adelante. El país no puede sentarse a esperar que estos jueces, repito, traídos de esas alcantarillas más apestosas que tiene el Consejo de la Judicatura, quieran darnos lecciones de moralidad a la Asamblea Nacional. Discúlpeme, pero por mi lado eso no pasa. ¿Cómo está, vicepresidente? Qué gusto saludarle, buenos días. Ahora, aquí hay algo, digamos, que está a la vista de todo el mundo por lo que ha pasado en el caso de la misma señora Zori, que usted ya lo mencionó, como también en los intentos de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura y lo sucedido con el Consejo de Participación Ciudadana, aquella destitución y conformación de una nueva mayoría de la señora Almeida, que va a estar más adelante con nosotros, la designación de Ulloa, la defensa permanente del gobierno Ulloa. Pero más allá de estos temas personales de Ulloa, de Zori, etcétera, de Murillo y los de la Judicatura, siempre ha estado detrás del gobierno. Y acá dependerá mucho de, digamos, cuánto persista o insiste el gobierno en presionar a la justicia para, por ejemplo, sostener a Ulloa en el Consejo de Participación. ¿Cuánto daño le está haciendo esta intervención grosera de parte del Ejecutivo en otras funciones del Estado, como por ejemplo lo intentaron con la Asamblea y la señora Zori, lo han intentado con la justicia? ¿Cuánto daño le hace esto al país, a la democracia, a esa independencia que debería haber entre los diferentes poderes del Estado? Le hace muchísimo daño. Lamentablemente el país tiene un presidente inepto que no sirve absolutamente para nada, que no soluciona el problema de salud, que no soluciona el problema de educación, que no soluciona el problema de seguridad, ¿sí? Que está permitiendo que nos maten en las calles, que le disminuye presupuesto a la Policía Nacional, que le ha quitado presupuesto a las universidades para que no creen más cupos, que le ha quitado presupuesto a la salud, que hemos tenido que crear una ley en la Asamblea Nacional, para impedir que se siga disminuyendo presupuesto a la salud y a la educación. Sin embargo, hoy se va contra temas como seguridad, le va a quitar 700 millones de dólares a la Policía Nacional el próximo año. Va a destinar 2.000 millones de dólares para pagar laudos arbitrales cuando acá nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo en los hospitales, no se construyen hospitales, no hay medicina. Se va a destinar 6.000 millones de dólares para pagar una deuda externa que yo diría es inhumana. Y sin embargo van a endeudar al país con 7.000 millones de dólares más. Es decir, solo en ingresos por concepto de deudas vamos a tener más o menos 13.000 millones de dólares en el presupuesto del próximo año. Y resulta que tenemos 8.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional. Frente a esa ineptitud de un gobierno que no solamente se ha caracterizado por ser inepto, sino por ser inhumano, lo que queda a la ciudadanía es rebelarse, y la Asamblea tiene que rebelarse. La Asamblea no puede dejarse someter por estos jueces traídos como títeres por el gobierno, repito, de por ahí, porque ya ahora sí el gobierno sabe dónde están las alcantarillas más apestosas que ellos tienen, y de ahí es donde lo sacan, y de ahí es donde tienen esas resoluciones, porque ya han habido jueces, pues, que les han dicho, señores, conmigo no van a utilizar la justicia para sus protervos intereses, conmigo no cuenten, desechada la acción, desechada la intención, y han habido jueces que les han tirado por la cara sus protervas intenciones. Pero el gobierno también tiene funcionarios como Aparicio Caicedo que no le pesa nunca la mano para agarrar el teléfono y empezar a amenazar funcionarios, como lo hizo con, por ejemplo, el señor González, que fue designado por la Asamblea superintendente de bancos. Muy lamentable lo que pasó ahí. Yo he dicho una cosa totalmente clara y la quiero volver a repetir el día de hoy, y ustedes me conocen que yo soy así. Si no tiene los pantalones para afrontar la defensa de este país, si tienes rabo de paja, no te metas. A mí no me puede llamar a amenazar nadie. A mí no me van a llamar a amenazar nadie. Y si me llaman a amenazar, pues ya saben como buen costeño lo que les voy a contestar. Así que en ese contexto, nosotros, este país, necesita de hombres y mujeres con pantalones bien puestos para poder defendernos de un gobierno atroz, un gobierno inhumano, un gobierno que está provocando que nos maten en las calles, y no le importa un comino, porque ellos viven en una burbuja, pues. El señor Lazo parece que no necesita de los hospitales públicos, no necesita los hospitales de IES, pues. Sus hijos no se educan en universidades públicas donde tienen que dar exámenes y no hay cupos, pues. Entonces, como ellos viven en una burbuja, se van a estudiar a Estados Unidos, visitan Europa, ¿sí? Se van de vacaciones a Disney. Entonces, obviamente, pues ellos viven otra realidad que no es
no es para nada la que vive el pueblo ecuatoriano, pues que día a día tiene que andar a cuatro ojos por la calle subiendo su bus, arriesgándose a que le peguen un tiro. Eso no, esa es la realidad que vive el pueblo ecuatoriano y en consecuencia el gobierno no está sintonizado con esa realidad, pero necesita de ecuatorianos y ecuatorianas valientes que no cedan ante estas intimidaciones. Y obviamente, discúlpenme, estimado Alexis, que no tengan rabo de paja. Porque ahí es donde las cosas se caen cuando alguien quiere sacar muchas veces la cara y lo amenazan con la fiscalía, con la contraloría, con las cosas que tienen, etcétera. A mí no me van a amenazar con nada. Y yo he sido absolutamente claro. Asambleísta Pereira, ¿hay alguna instrucción por parte del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela? ¿Se mantiene la sesión prevista para la posesión? ¿No se va a ceder? Y le pregunto esto porque llama la atención que exista ahora esta interferencia directa del Ejecutivo para sostener con uñas y dientes a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y que ahora le parezca al gobierno que se está desinstitucionalizando al país cuando el mismo gobierno auspició el cambio de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, incluso con la fuerza pública, y allí nadie decía nada, allí todo estaba bien. ¿Qué hay de por medio? ¿Qué cree? ¿Por qué le conviene al gobierno mantener a los vocales que fueron destituidos? A ver, dos cosas. La primera, de que si el presidente Virgilio Saquicela va a mantener o no la sesión, desde mi punto de vista debería mantenerla. Sin embargo, soy un hombre que trabaja en equipo y en la Asamblea somos un equipo. Y en consecuencia tenemos que reunirnos, tenemos que tomar una decisión. Desde mi punto de vista deberíamos seguir adelante en la reunión porque, repito, legalmente, leyendo la sentencia, a lo sumo, lo que deberíamos hacer es entregarle la información que el juez pide y con eso habríamos cumplido con las medidas cautelares y podríamos seguir adelante con la sesión. Es mi criterio jurídico, habrá que ver qué dicen los jurídicos de la Asamblea Nacional. Yo también soy abogado, a mí no me van a engañar así nomás en materia jurídica. Ahora mismo estoy en una maestría de Derecho Constitucional, así que podemos hablar en términos jurídicos todo el día si quieren con estos jueces traídos de esas alcantarillas apestosas. Ahora, lo otro, el tema del gobierno, discúlpeme, el gobierno no tiene calidad moral pues, para poder hablar de que se están tomando las instituciones. Secuestró, esa es la palabra, secuestró el Consejo de Participación Ciudadana. El país vio absorto cómo mientras nos estaban matando en las calles, los delincuentes estaban haciendo de las suyas, el gobierno cogía a todos los policías y los ponía como cerco, cada medio centímetro, policía con policía, para que estén ahí protegiendo el Consejo de Participación Ciudadana, para él traer un cerrajero, que también lo vimos por la televisión, abrir las puertas a la fuerza, correr por otro lado, a buscar un juez, sacado nuevamente estas alcantarillas apestosas, que dicte una acción de protección a favor, que le conceda una acción de protección a favor de quien estaba secuestrando el Consejo de Participación Ciudadana. El gobierno tuvo desde febrero el Consejo de Participación Ciudadana secuestrado para sí. Y yo le pregunto al gobierno, si tanto dice que ahora van a elegir Contralor, ¿por qué no lo eligió en ese tiempo? ¿Por qué no eligió las autoridades de control en ese tiempo? ¿O acaso se siente muy cómodo con el actual Contralor? ¿O acaso no eligió Contralor a propósito porque el actual es muy complaciente con él? El actual fue el que dijo que no tenía paraísos fiscales y que por lo tanto la Contraloría no tenía que investigarlo. Sí, discúlpeme, pero eso me parece que es demasiada sinvergüencería del actual gobierno pretender endilgar lo que él ya hizo. Esto es más o menos como un ladrón que está robando una casa, lo descubren y dicen, oigan, miren, allá están robando. ¿Sí? Oiga, discúlpenme, o sea, por favor, o sea, ya también este gobierno raya en lo absurdo, el colmo de la sinvergüencería. Vicepresidente, esta semana la Asamblea, digamos, resolvió lo relacionado el pasado viernes con estos 4 consejeros a quienes ha decidido destituir y censurar. Entiendo que hoy va a resolver lo relacionado con la denuncia presentada en contra de Guadalupe Llori y se decidiría el presente y futuro político de la señora Llori. ¿Cómo están las cosas? Primero a la interna en Pachacútic. Ayer sacaron un comunicado, digamos prácticamente de respaldo a la señora Llori. ¿Qué va a hacer la bancada y su partido el día de hoy cuando tengan que definir sobre la continuidad o no de Guadalupe Llori como legisladora? A ver, yo no conozco, no me han hecho llegar a mí, al menos estoy esperando, entiendo que lo están analizando ya mi equipo jurídico, le pedí que se encarguen de ese tema, el caso de la señora Guadalupe Llori. Es compañera, es coidiaria de Pachacútic, sin embargo, no puede haber espíritu de cuerpo con la corrupción. En eso no lo van a encontrar a Darwin Pereira. Y si por eso me quieren expulsar de Pachacútic, pues vuelvan a intentarlo. Ya lo intentaron una vez, no pudieron. Las bases, hemos tenido siempre el respaldo, gracias a Dios, de las bases. Y en consecuencia, no pudieron ya en un primer intento. Que ahora,
por no respaldar actos de corrupción me quieran votar, pues yo creo que sería más bien una medalla que colgarían en mi pecho. Sin embargo, no quisiera adelantar criterio, no he estudiado el caso, hay criterios jurídicos que establecen de que existen las pruebas que comprobarían de que existió el pedido de coimas, y hay también criterios jurídicos que han dicho que no existen las pruebas con lo que se podría el día de hoy comprobar la materialización de una infracción, yo diría incluso hasta delito, porque obviamente el pedido de coimas está prohibido. Entonces, vamos a revisar el tema, voy a revisarlo durante el transcurso del día, y yo, al menos yo como Darwin Pereira, tomaré una decisión apegada en derecho, no apegada en espíritu de cuerpo, falsos de una dirigencia falsa que se entregó en cuerpo y alma al señor Guillermo Lasso y que no puede darnos lecciones de moralidad. Una dirigencia que, dicho sea de paso, ni siquiera está en dirigencia porque no le consultan a nadie. Yo creo que ustedes saben, yo soy secretario nacional del movimiento Pachacuti. No me han convocado en más de 3 años a una sola reunión de la directiva nacional. Es decir, en este momento, si es que hay un comunicado, es a título personal del coordinador nacional de Pachacuti. Entiendo que esa será su posición personal, no la de toda la dirigencia, porque habemos dirigentes que no hemos sido convocados a una sola reunión en los últimos tiempos. Hemos manejado nuestra posición en la Asamblea Nacional con objetividad y también con esos principios que, al menos en mi caso, los cultivé durante 16 años de militancia que llevo en Pachacuti. Asambleísta Pereira, entonces no hay una definición como bloque o como los rebeldes y como el bloque que está más del lado oficialista. Y usted dice que no teme que le separen de Pachacuti, por menos le separaron a la legisladora Pazmiño por haber propuesto esta moción que llevó a la destitución de los vocales de la Judicatura. Ahora, ¿qué dicen del resto de sus compañeros del ala rebelde, si se puede decir así, y qué dicen los otros, los del lado oficialista? ¿Qué va a pasar con el futuro de la señora Yori? Hay posiciones encontradas, debo ser honesto, en el movimiento. Es un tema extremadamente delicado. Recordemos que también por un tema de coimas fue destituida la ex vicepresidenta Bella Jiménez. Y en consecuencia, pues, no puede ser que para unos, porque no son del partido, miremos con un recelo y para otros miremos con otro. Entonces, no, eso para mí no va. Yo siempre seré objetivo. Si a mí no me convence el análisis jurídico que yo haga respecto de, y eso ha sido claro con mi partido, eso ha sido absolutamente claro. A mí déjenme analizar el caso y yo tomaré una decisión sobre lo que yo observe jurídicamente. Porque si hay pruebas de que hay coimas y que son comprobables jurídicamente, tiene que irse. Así de sencillo. Y si no hay pruebas, pues yo no votaré por aquello. O sea, a mí, en ese aspecto, no me pidan espíritu de cuerpo porque es del partido, que por aquí, que por allá. Discúlpenme, el partido debe haberla expulsado hace tiempo. Si usted quiere ir al análisis del partido, pues. No ve que hizo alianza con Creo en Orellana. En Orellana, lamentablemente, el Pachacuti ha sido mancillado en su honor y tiene una alianza 18-20-21. Es increíble, solo por eso la señora debería estar fuera. Pero bueno, este no es el análisis que estamos haciendo hoy. Hoy corresponde hacer un análisis jurídico y yo votaré en base a eso. Los compañeros rebeldes no nos hemos reunido al respecto, también están preocupados porque hay que tomar una decisión en base a la línea que hemos mantenido, en base a la convicción que le hemos demostrado al país. Y solo en base a eso tomaremos una decisión en las próximas horas. El comunicado de Pachacuti dice textualmente lo siguiente: el planteamiento de destitución para la asambleísta Guadalupe Zori por el supuesto cobro de diezmos carece de fundamentos legales y material probatorio. Por ello, desde la Coordinación Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, hacemos un llamado a los asambleístas de nuestra bancada a no votar a favor de la destitución de la legisladora y exigir que todo proceso de fiscalización, depuración o sanción sean llevados bajo las más estrictas normas del debido proceso y no sean instrumentos que contribuyan a la persecución en la función legislativa. ¿Qué comentario tiene con respecto de esto? Y le pregunto también el escenario, porque había una confusión el otro día. Para destituir a los consejeros de participación ciudadana se necesitaba mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de la conformación total del Pleno de la Asamblea, 70. Para destituir un legislador, y esto está establecido a partir de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que aprobó la Asamblea anterior, se estableció que se necesita mayoría calificada, es decir, los mismos votos que para destituir a un ministro de Estado o a un presidente o presidenta de la República, 92 votos. ¿Cómo está el escenario para que ocurra o no esto, según su perspectiva, vicepresidente? Respecto al comunicado, me he pronunciado en el sentido de que no es un comunicado de la dirigencia. Yo soy dirigente nacional, soy secretario electo por las bases, secretario nacional, una directiva que ya terminó su periodo, terminamos nuestro periodo en mayo del presente año y lamentablemente no ha querido convocar a elecciones.
¿sí? Están ahí en funciones prorrogadas. Yo estoy ahí esperando ya ser reemplazado en las próximas elecciones, que han dicho las convocarían para febrero. Quién sabe, y en febrero nos dicen que las van a convocar para cuándo, ya aparecen caciques árabes. Yo no estoy de acuerdo con estas prórrogas. Yo creo que hay que dar paso, que otros compañeros que tengan la capacidad vengan y nos reemplacen, y nosotros nos dediquemos a nuestras funciones. Así que ese es un comunicado que no representa a la dirigencia nacional, sino simplemente el pensamiento de una o dos personas que no han convocado una sesión para tomar esta decisión, por un lado. Por otro lado, este es un tema para nosotros absolutamente claro. Se necesitan 92 votos, pero yo creo que no se debería votar por animadversiones o porque es o no es de mi partido. Se debería votar tratándose de un legislador que ha sido electo por un pueblo. Y esto también debo ser totalmente franco, por un pueblo. Si vamos a desconocer, quizás cabe el término, esa voluntad popular, las razones deben ser totalmente justificadas. Por muy pocos o por mucho que tenga de votos, esas razones deben ser plenamente justificadas y en este caso jurídicamente sustentadas. Eso tendremos que analizarlo. No se trata de cualquier persona, se trata de un legislador que tiene una representatividad, dígame ustedes, de 1.000, de 100.000, de 1.000.000 de votos, pero que al final del día, en su provincia, en su sector, en su región, tiene su representatividad y esa fue la voluntad del pueblo. Así que para desconocer esa voluntad, para mí es un tema también muy delicado. Me costó mucho el votar por el tema de Ella Jiménez y obviamente ahora mismo no va a ser la excepción. Tendré que analizar bien detenidamente porque, repito, vamos a desconocer una voluntad popular y eso no puede hacerse al calor de si me cae bien o me cae mal. Asambleísta Pereira, usted ahora ocupa un cargo directivo al interior de la Asamblea Nacional. ¿Es normal? Le pregunto si es que usted está en una agenda de trabajo un fin de semana y resulta que no hay un vehículo oficial de la Asamblea que se lo dé para transportarle, que usted le pida a su equipo de trabajo que le alquile un vehículo de alta gama y que ese costo que se debe pagar por el alquiler de ese vehículo sea asumido por los trabajadores y que encima la autoridad no les devuelve ese dinero. ¿Es normal esa forma de proceder al interior de la Asamblea Nacional? Primero, no es normal si yo lo exijo o si lo exige la autoridad. Segundo, no es normal que la autoridad lo pida, ¿no? Eso tampoco es normal. Tercero, en el evento de que de buena fe, quizás de voluntad le prestaron, tampoco es normal que no les devuelva, pues o sea, obviamente eso ya tiene otro nombre, ¿no? En consecuencia, eso es lo que se ha comentado. Yo necesito eso revisar jurídicamente porque deben haber testimonios en el proceso, las pruebas testimoniales son muy útiles en estos casos, deben haber testimonios, deben haber pruebas documentales, deben haber recibos, repito, a una documentación a la que no he tenido acceso, a la que no la he revisado. Yo soy abogado y tengo que revisarla por mi equipo jurídico porque no necesariamente prima mi criterio jurídico, siempre me dejo aconsejar por estos temas. Valga la aclaración, y aquí debo ser franco con el país. Yo soy un asambleísta que no cobra viáticos, ¿sí? Me acabo de ir a España hace unos 15 días, aproximadamente hace un mes, y no le costó un solo centavo a la Asamblea Nacional. Me muevo por todo el país sin que le cueste un solo centavo a la Asamblea Nacional, porque siempre hay amigos que nos proveen de su hogar, de su casa, nos reciben amablemente, siempre hay bases en un lado, en otro lado, que nos quieren recibir amablemente, y yo no me he prestado porque hay una sesión solemne en Guayaquil, porque hay una sesión solemne por acá, andar aprovechándome de eso para pedir viáticos a la Asamblea Nacional. Yo soy un asambleísta que no le he costado en viáticos mayormente a esta Asamblea. Obviamente tengo una seguridad asignada por la Asamblea y eso por el cargo que ostento, y usted sabe cómo está el país, es mandato legal en este momento que tengamos seguridad. Más allá de eso, yo no le he puesto un centavo a la Asamblea Nacional, Vicepresidente, ni al país en viáticos. Yo quiero pedirle también una respuesta suya y un análisis de su parte en cuanto tiene que ver con este descenso, esta debacle que va experimentando el presidente mes a mes con respecto de la aprobación o desaprobación a su gestión. Pasó de 16 a 12% según la última encuesta de perfiles de opinión. Pero este es un vicepresidente que tiene muy malas calificaciones, perdón, un presidente, y Borrero también, claro. Es un gobierno que tiene muy malas calificaciones en cuanto tiene que ver con su gestión. Y en cuanto al valor de la palabra también, porque la palabra del presidente Lasso está muy devaluada, ¿no? Pero es un presidente que ha conseguido en medio de todo ese mal gobierno que ha hecho, de mala gestión, a pesar de la bajísima ejecución presupuestaria, de no invertir en obra pública, de dejar la seguridad de los ecuatorianos así, a buenas de Dios, y
en manos de la delincuencia, pero ha logrado algo que es súper importante para el gobierno. Ha logrado trasladar la responsabilidad de todo lo malo que pasa en este país a sus adversarios políticos. Entonces, antes, o bueno, hasta ahora, todo sigue siendo culpa de Correa, pero ahora también Lasso le sumó que todo es culpa de la Asamblea. Entonces, en la última intervención pública que yo le vi a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, dijo que estos problemas de inseguridad que vive el país, a propósito de la última masacre carcelaria que vivimos en Ecuador, que fue el viernes anterior, acá en Quito, donde murieron asesinadas 10 personas privadas de libertad, Francisco Jiménez dijo que la Asamblea tiene en sus manos al menos una veintena de proyectos vinculados a la seguridad que no tramita. Entonces, la inseguridad es culpa de la Asamblea. La ingobernabilidad es culpa de la Asamblea. El conflicto entre Consejo de Participación, Legislativo, Ejecutivo, Poder Judicial, todo es culpa de la Asamblea. ¿Ya? Al gobierno le ha salido bastante bien ese jueguito de trasladar la responsabilidad y las culpas a sus adversarios. ¿Cómo ve usted ese escenario en el que el presidente y el gobierno busca culpables permanentemente cuando en el camino tenemos una consulta popular a la cual el gobierno, me imagino yo, va a apelar para tratar de recuperar un poquito de terreno en la arena política, con muy malos números, pero fíjese que esa consulta y las preguntas tienen aprobación por encima del 60 en varias encuestas, entonces me parece que va a apelar a eso, a jugar además con las típicas preguntas anzuelo, enganche que tienen las consultas. ¿Cómo ve usted ese escenario también de cara a la elección seccional, la consulta y esta campaña permanente de desprestigio que han vivido ustedes como asambleístas? Sí, ahora les ha dado de moda de echarle toda la culpa a la Asamblea. Mañana si salen embarazados también va a ser culpa de la Asamblea. Me parece que son extremadamente irresponsables, sinvergüenzas, cínicos. No encuentro otras palabras, un poco, quisiera decirle otras palabras más groseras, no puedo porque es un medio de comunicación respetable, pero en todo caso, pues, le están mintiendo al país descaradamente. Eso es todo. Acá no hay 30, porque 30 proyectos de ley, ha dicho el ministro de Gobierno, que existen acá en la Asamblea. Me parece que le fue mal cuando fue asambleísta, lo conocía como una persona seria a Pancho Jiménez, pero es increíble escuchar estas cosas de parte de él, que la culpa sea de la Asamblea. Vea, en este momento, para que el país sepa, la ley de uso legítimo de la fuerza, que me costó mucho aprobarla, porque al final del día terminaron metiendo un capítulo para la protesta social, pero muy aparte de eso, dice que si un policía mata a un delincuente en una persecución o lo mata en defensa de su vida o de una tercera persona, el policía no tiene responsabilidad judicial. Y si es que lo llevan a los juzgados, esta misma ley que nosotros le dimos a este gobierno, esta asamblea, no la dieron los extraterrestres, no le dieron los ministros, no, se la dimos nosotros. Dice que el Estado tendrá que proveerle todos los abogados que el policía necesite desde el primer nivel, desde la primera instancia hasta la última instancia del proceso judicial. Es decir, el policía en este momento está blindado por la ley de uso legítimo de la fuerza. Así que no me venga a decir que no tiene cómo combatir la delincuencia. No tienen cómo combatir la delincuencia porque no han equipado la policía, por un lado. Si usted quiere ver el lado punitivo, no tienen carros actualizados. Estos carros ni siquiera se compraron en el gobierno del señor Moreno, son carros que ya cumplieron su vida útil, tienen ya por un poco más hay que andar empujándolos para que enciendan. No tienen armamento, los delincuentes tienen una ametralladora que cuando presionan un gatillo disparan 20, 30 tiros en un minuto, el policía tiene una pistola que cuando aprieta el gatillo apenas habrá disparado un tiro, si era hasta eso ya lo mataron los delincuentes. Frente a ello, frente a una policía que no está equipada al mismo nivel de los delincuentes, obviamente nos van a seguir matando, y encima de eso, que no le da recursos, que no equipa a la policía, se atreve a quitarle presupuesto, porque la disminución en el presupuesto de la policía para el próximo año es de $700 millones. Es una disminución abismal que le propina a la policía. ¿Cómo pretende que la policía combata la delincuencia? Más allá de que he dicho con absoluta claridad que la inseguridad, la delincuencia, no es la causa es la consecuencia de un país que no le da cupo a los estudiantes, a los jóvenes para que vayan a las universidades, y obviamente se quedan en los barrios, se quedan en sus casas siendo presas fáciles de la narcodelincuencia. Es producto de un Estado que no le da salud a su pueblo, porque la gente sabe en este país que si se enferma, si no tiene plata se muere, porque los hospitales públicos ya no son tan públicos, porque ahí no hay nada de público, ¿no? Tiene que comprarle los guantes, tiene que comprarle los de sutura, tiene que comprar absolutamente todo para que lo curen. Entonces, ¿de qué le sirve el hospital? Simplemente un lugar donde hay camas para que usted se pueda acostar, porque el resto todo tiene que comprar. Y en consecuencia, si usted tiene un Estado que tiene una
desigualdad social como la que tenemos, la inseguridad va a cambiar, así equipemos la policía como Rambo. Entonces, si el gobierno no entiende eso, si no entiende que hay que darle educación, que hay que ocupar a los jóvenes, que hay que generar empleo, que hay que invertir en el campo, ¿sí? Que hay que invertir en el campo, no, entonces no vamos a ningún lado y vamos a seguir viendo este ciclo repetitivo de que los delincuentes, la policía, de que la delincuencia, la policía, la delincuencia y la policía, y el debate al final del día no va por ahí. El debate va cómo superamos estas desigualdades sociales y ponemos al Ecuador a producir, ponemos al Ecuador a trabajar, y eso no está pasando con este gobierno. Así que me parece que el ministro, que ha dicho esto, me parece que el ministro de Gobierno está más perdido que Garza en el Chimborazo. Muchísimas gracias, vicepresidente Pereira, por habernos acompañado. Muy amable. Un abrazo, gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días. Que esté muy bien. El asambleísta Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, integrante de la bancada de Pachacuti, que ha estado con nosotros. Ya son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a una pausita. Vamos.